¿Ves la lámina que dice impugnación de los instrumentos públicos? Sí, profe. Sí se ve. Ya, listo. Hasta aquí habíamos quedado. ¿Cómo se impugnan los documentos? Porque si se acompañan los documentos con citación, si se acompañan los documentos con citación, esto es que le damos 3 días a la, a la parte contraria para que reclame, hay que preguntar de qué puede reclamar. ¿De qué puede reclamar? ¿Mm? De esto es lo que puede reclamar. Puede decir que el documento es nulo. Puede decir que el documento es nulo. Puede decir también que al documento le falta autenticidad, o lo que otros llaman falsedad material, es decir, que no está firmado por quien dice está firmado, que tiene enmendaduras, que hay una parte del documento en que no está cercenada, etc. Falta de autenticidad. Y una tercera vertiente, que no es lo mismo, es también falsedad, pero una falsedad de carácter ya más bien ideológico. Es decir, las aseveraciones que están expuestas en el documento, que a la larga es lo que le dan contenido al documento, las aseveraciones que se han hecho en el documento no son veraces, no son veraces. ¿Mm? Veamos por vía de nulidad. La nulidad vendría siendo una sanción civil y usted tendría que demandar la nulidad o incidentar de nulidad. Vamos a ver cualquiera de las dos, o presentar una demanda derechamente de nulidad en un juicio ordinario, o bien incidentar de nulidad, de acuerdo a los requisitos, porque el documento que se ha presentado al juicio no cumple con los requisitos del artículo 1699. Recuerden la definición de instrumento público. Es el otorgado por funcionario competente y con las formalidades legales. Entonces, en la nulidad usted puede reclamar que no se cumplió con las formalidades legales. ¿Cómo puede probarse la solicitud de nulidad del documento? Por cualquier medio de prueba, incluso por testigos. Reclamar la nulidad del acto, es decir, mire, el señor que aparece en el documento dice ser notario, pero no lo es. O en el documento debe firmarse, y esa firma no es tal, omisión de las formalidades legales, o no fue incorporado al repertorio del notario en el plazo indicado, omisión de formalidades legales, puede acarrear entonces la nulidad del documento. Y si el documento está entregado por vía de solemnidad, recuerden lo que estudiamos la semana pasada, hay documentos en que es la forma de el instrumento público es la forma de perfeccionar el acto o contrato. Es la forma de perfeccionar el acto o contrato. Entonces, en aquellos casos en que el documento es la forma de perfeccionar el acto o contrato y el documento es declarado nulo, el acto también pasa a ser nulo. El artículo 1810 del Código Civil obliga a que la compraventa de cosas inmuebles, por ejemplo, los bienes raíces, deba hacerse la compraventa por escritura pública. Esa es una solemnidad. Entonces, solo hay perfeccionamiento de la voluntad cuando el comprador y el deudor firman la escritura. El comprador y el vendedor firman la escritura. Si esa escritura pública es declarada nula, es también declarado nulo, de acuerdo al artículo 1701 del Código Civil,
es declarado nulo también la compraventa. ¿Por qué? Porque si cae la solemnidad, cae la forma de expresar el consentimiento del acto. Esa es la primera forma. Voy a decir que el documento es nulo. Pero también puedo decir como segunda forma de impugnar el documento, que este documento no es auténtico. No es auténtico o falsedad material. ¿Qué voy a decir aquí? Que el documento no ha sido otorgado. Ese es un documento completamente falso. No ha sido otorgado por el funcionario. Este señor que aparece ahí autorizando el documento no es tal. No ha sido otorgado por las que aparecen suscribiéndolo. Allá donde dice que firmó Mauricio Olave vendiendo su departamento, esa firma no es de Mauricio Olave. O que las declaraciones que constan en él no corresponden a las efectuadas por las partes. Ahí donde el comprador manifiesta que va a pagar 200 millones de pesos, no fue lo que se convino. Lo que se convino fue pagar solamente la mitad. ¿Mm? Esas son las razones por las cuales usted podría impugnarlo por falsedad. No es lo mismo un documento nulo que un documento falso. En el documento nulo, usted omitió las formalidades legales o no intervino el funcionario competente. En un documento falso, por autenticidad, el documento no ha sido otorgado, no ha sido autorizado por el funcionario, no ha sido otorgado por las personas que aparecen en él, o las declaraciones que constan en él no corresponden a las efectuadas por las partes. Son causales distintas. ¿Cómo se puede probar que un documento es falso? En esta lámina, los que están atentos, se pueden ver que dice aquí, donde está el cursor, nos rigen las limitaciones del artículo 1708 a 1711. Ojalá que no lo estén viendo el celular porque si no se ve muy pequeñito. Aquí arriba también dice, nos rigen las limitaciones de los artículos 1708 o el 1711. ¿A qué se refiere eso? Preguntarán ustedes. La ley chilena declara en general inadmisible la prueba de testigos, es decir, que hay ciertas cosas que no se pueden probar con testigos, y una de ellas es aquellas obligaciones que deben constar por escrito, aquellas obligaciones que deben constar por escrito, y de alguna manera encausa a todas las personas a que ciertas obligaciones deben constar por escrito, precisamente para preconstituir prueba en caso de un eventual juicio. ¿Cuáles dentro de estas obligaciones que deben constar por escrito están aquellas obligaciones en que valgan más de 2 unidades tributarias mensuales? Entonces, en principio, aunque el contrato verse sobre la compra de un inmueble que valga de más que 2 unidades tributarias mensuales, es decir, eso no significa que la nulidad o la falsedad del documento no se pueda probar por testigos, porque porque lo que no se puede probar es la obligación que valga más de 2 unidades tributarias mensuales, no la nulidad del documento o la falta de autenticidad del mismo. Entonces, a la pregunta, ¿puede la nulidad del instrumento público probarse por testigos? Sí. ¿Puede probarse por testigos la falta de autenticidad? También. Pero
Fíjense lo complejo que es esto. En el caso de la falsedad, voy a decir que el documento no ha sido otorgado, que el documento no ha sido otorgado por el notario, por ejemplo, que dice, entonces vamos a romper el principio de la fe pública, porque pese a que el documento aparezca firmado por un notario, yo voy a estar diciendo que ese documento, aunque esté firmado por un notario, es falso. Y voy a probar por testigos algo en contra de lo que aparece escrito por un ministro de fe. ¿Se dan cuenta? Tenemos la prueba testimonial y el atestado de un ministro de fe. Y los documentos que están firmados por un ministro de fe tienen verosimilitud, presunción de verosimilitud. Entonces, el legislador dice, si usted quiere probar la falsedad, solo la falsedad, no la nulidad. Si usted quiere probar la falsedad de una escritura pública, el artículo 429 pone varios requisitos. Dice, para que prueba pueda invalidarse como prueba, perdón, lo voy a leer mejor. Para que pueda invalidarse con prueba testimonial una escritura pública, se requiere la concurrencia de 5 testigos. Primer requisito, 5 testigos. Estos testigos, son muchos, tienen que estar contestes en los hechos. Es decir, estamos de acuerdo en que el documento es falso. Tienen que estar de acuerdo en las razones por las cuales son falsos. No tienen que estar tachados, es decir, tienen que ser testigos imparciales y hábiles. Tienen que haber sido legalmente examinados, es decir, concurrir al tribunal a responder las preguntas que le haga el demandante y el demandado. Y que expliquen, esto es, que den razón de sus dichos, por qué le consta lo que afirman. Y que además sus declaraciones no hayan sido desvirtuadas por otra prueba en contrario. Tienen que ser entonces, como ustedes ven, testigos muy potentes. 5 testigos contesten los hechos y sus circunstancias esenciales sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos. ¿Y estos testigos qué van a ir a decir al juez? Le van a ir a decir al juez que según lo que dice el artículo 429, que acrediten que la parte que se dice haber asistido a firmar el documento de manera personal o que el notario o alguno de los testigos instrumentales han fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar el día del otorgamiento del documento y dentro de los 60 días subsiguientes, 70 días subsiguientes a la fecha en que aparece firmado. ¿Se dan cuenta? Tienen que ser testigos muy precisos y tienen que decir que la persona que aparece firmando, o el notario, o los testigos instrumentales, que a veces se llaman testigos de actuación, ninguno de ellos estaba presente en ese lugar el día en que se firmó, ni 70 días después a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de eso, independiente de que tenga los 5 testigos y que sean claros, conteste, que den razón de sus dichos sin tacha legalmente examinado, el juez puede dudar de esos 5 testigos y decir, estos testigos me están mintiendo, yo le sigo creyendo al ministro de fe. ¿Por qué? Porque la ley le dice, usted tribunal va a tener una escritura pública que, como vimos, hace plena prueba y la van a querer derribar con 5 testigos. Vea usted, tribunal, si le convence que esos testigos estén mintiendo o no. Y valore las cosas conforme
a las reglas de la sana crítica. Una tercera fuente de impugnación es la falsedad ideológica. Aquí el documento es válido, pero las declaraciones entre las partes no son veraces. Por error, porque me equivoqué, por dolo o simulación, que es lo mismo, es decir, mala fe. Puede este documento ser incómodo para terceros. Porque supóngase usted, Juan, usted es acreedor de Juan. Juan tiene 100 millones de pesos. Juan tiene 100 millones de pesos y a usted le debe 50. Juan, para no pagarle esos 100 millones de pesos, firma un contrato con Ernesto, diciéndole que le debe 100 a Ernesto y que le ha pagado esos 100. Y hace desaparecer de su patrimonio esos 100 millones de pesos. Ese es un documento, una falsedad ideológica. Los terceros entonces pueden reclamar de eso, utilizando todos los medios de prueba. Pero entre las partes, la voluntad declarada, cuando me refiero a la voluntad declarada, es decir, es la voluntad que está expresada en el documento. ¿Qué pasa entre las partes? ¿Pueden decir, no, yo estaba mintiendo en el documento? La mayor parte de la doctrina dice que entre las partes prima la voluntad declarada. Entre las partes prima la voluntad declarada. Y por tanto, entre las partes no se puede desconocer lo que usted en el documento ha manifestado. ¿Cómo se impugna? Cuando usted quiere impugnar por falsedad material, por falsedad ideológica o por nulidad, usted puede presentar son tan graves las aseveraciones que usted puede hacer un juicio, que sería un juicio ordinario de mayor cuantía. Incluso usted podría reconvenir y contestar presentando demanda de nulidad del documento o demanda de falta de autenticidad, o también podría hacerlo por vía incidental. ¿Cuándo? Porque recuerde que los documentos públicos se acompañan con citación, es decir, con el plazo de 3 días para que yo objete. Y ahí podría objetar. Instrumentos privados. Antes de ir a los instrumentos privados, voy a hacer un pequeño raconto. ¿De qué hace fe un documento privado entre las partes? Pregunto a nuestra audiencia hoy. ¿De qué hace fe? Hace fe, sí, hay presunción de veracidad ¿de qué? ¿De la voluntad de las partes? Un poquito más atrás. Hace fe, recuerden, de la fecha en que se emitió, del hecho de haberse emitido por quien dice que se emitieron, de haber participado en él un ministro de fe o funcionario competente, y de que las declaraciones que en el documento constan, son las que se dijeron en ese momento. Plena fe. ¿Por qué? Porque en general interviene un ministro de fe y eso tiene presunción de verosimilitud.
Si usted quiere impugnarlo, tiene que impugnarlo por nulidad, falta de autenticidad material o una falsedad ideológica. Por eso son tan importantes los instrumentos públicos. ¿Qué es un instrumento privado? Es una concepción y definición de carácter residual. Todo escrito que da testimonio de un hecho y que no es instrumento público. La ley no exige tantas solemnidades respecto de él, ni que sean manuscritos o firmados por las partes. Sí existen ciertos instrumentos privados en que la ley señala alguna necesidad de firma, generalmente de carácter mercantil, letras de cambio, pagarés, cheques, etc. Como no interviene en él un ministro de fe, carecen de la presunción de autenticidad. Carecen de presunción de autenticidad porque no hay un ministro de fe. Entonces, son las partes los que tienen que intentar acreditar su autenticidad. Y por tanto, mientras no sea reconocido por la parte que lo emite o se pruebe por la contraparte que el documento es auténtico, el instrumento privado carece de todo valor probatorio. Básicamente porque no sabemos quién lo firmó, cuándo lo firmó, dónde lo firmó. Entonces busquemos la forma en que se logra este reconocimiento, el reconocimiento del instrumento privado. ¿Por qué es importante? Se lo adelanto al tiro. Ojalá que estén poniendo atención. Esto no lo van a volver a ver nunca más, salvo cuando tengan que estudiar para el examen de grado, que es un tema bien complejo. Y lo van a ocupar toda la vida, toda la vida. Porque la mayor parte de los documentos que usted firma son documentos privados. Cuando se compra un auto, se lo compra con un documento privado. No se requiere escritura pública para comprar un auto, por ejemplo. Porque ya la gente no quiere comprarse departamentos, pero si quiere comprarse un auto, lo va a hacer con un documento privado, no público. ¿Se da cuenta? Cuando tengo un viaje, el contrato de transporte aéreo es un instrumento privado. Entonces, para que veamos cómo se puede reconocer. ¿Por qué? Porque una vez reconocido, el instrumento privado pasa a tener el mismo valor que un instrumento público. El mismo valor que un instrumento público. ¿Estamos? El instrumento privado tiene mérito probatorio una vez reconocido o mandado a tener por reconocido por la parte contraria, a quien se hace valer. El artículo 346 señala que puede haber reconocimiento expreso, reconocimiento tácito o reconocimiento judicial. Reconocimiento expreso, reconocimiento tácito, reconocimiento judicial. El más simple, el más fácil, está en el artículo 346, número 1 y 2, el reconocimiento expreso. Es decir, cuando el otorgante del instrumento privado declara en un mismo juicio o en otro juicio o incluso en un instrumento privado, perdón, incluso en un instrumento público, que el instrumento privado ha emanado de él. Es decir, le preguntan, ¿es suyo el documento? Sí. ¿Usted suscribió este documento? Sí. Ahí hay un reconocimiento expreso. Y puede hacerse valer en el juicio en que estamos litigando o en un juicio diverso al que estábamos litigando, o incluso en una escritura pública. Yo puedo poner en una de las cláusulas de la escritura pública decir: se deja constancia que reconozco como extendido por mi parte el reconocimiento de deuda que se me exhibe
y que se protocoliza junto a esta escritura. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tiene valor de reconocimiento si lo hago en un instrumento público? Porque está otorgado por un ministro de fe. Exacto, gracias Eduardo. Porque ese reconocimiento lo estoy incorporando en un documento donde interviene completamente un ministro de fe, que va a certificar que eso lo dije yo, en la fecha en que yo lo dije, y va a certificar que esa firma que aparece en el documento es mía y no de cualquiera. Gracias. Pero no todo en la vida es tan simple, uno no anda reconociendo por la vida todas las cosas que hace. Entonces, tenemos que entrar al reconocimiento tácito. Se trata el reconocimiento tácito de el reconocimiento que se produce cuando la parte contra quien se opone el documento deja transcurrir el plazo que la ley le señala para objetarlo. Aquí a la parte se le va a dar un plazo de conocimiento, es decir, para que la parte haga sus observaciones. Son 6 días. Le da 3 días para los instrumentos públicos y el doble de días para los instrumentos privados. Artículo 346, número 3. Cuando puestos en conocimiento de la parte contraria no se alegue su falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si es que nada expone dentro de dicho plazo. Entonces, de este artículo, de este numeral, se desprenden varias cuestiones. Este plazo de 6 días solo opera para los instrumentos que emanan de la contraparte, es decir, un documento que presenta el demandante que dice firmado por la demandada o un documento que emana de la demandada que presentado por la demandada que según esa parte demandada emana del demandante. Solo para aquellos documentos son 6 días. ¿Qué es lo que se va a alegar? ¿La falsedad del documento o su falta de integridad? Ya sabemos lo que significa cada cosa. Plazo para impugnar 6 días. El tribunal tiene que resolver cuando se acompaña el documento. Por ejemplo, en el otro sí, el demandante dice: vengo a acompañar contrato de arrendamiento de bodega, firmado por la demandada. ¿Qué le va a resolver el juez a ese otro sí? Al otro sí, téngase por acompañado el documento bajo el apercibimiento del artículo 346, número 3. Al decir la palabra apercibir, en nuestro derecho es advertir. Apercibir es advertir. Presionar, coaccionar. Es decir, le advierto que si usted no cumple, va a tener una situación desdorosa para usted. ¿Cuál es la situación desdorosa si pasan 6 días y no se reclama? Pregunto a los alumnos y alumnas.
Si pasan 6 días y no reclama, y el apercibimiento se le hizo, ¿Se reconoce? se tiene por reconocido. Muy bien, Sigrid. Se tiene por reconocido. Y si se tiene por reconocido, pasa a tener valor de escritura Pública. pública, es decir, hace fe de la fecha, de lo que se dijo y todo lo que hemos conversado. ¿Se dan cuenta? Ojo, compañeros y compañeras. Esto opera para los documentos que emanan de la contraparte. Pero ¿qué pasa si el documento emana de un tercero? Es decir, tenemos un contrato entre Juan y Diego, y el documento entrega importante información respecto de este pleito entre Juan y Diego, pero el documento está suscrito por Ernesto. Ese documento se acompaña bajo el apercibimiento del artículo 346, número 3, para que tenga 6 días. ¿Sí o no? No, ¿cierto? Porque eran 3 para 1, 6 y tiene que ser otro, pues sí, un tercero. Vamos en orden. No cabe en la hipótesis del artículo 346, número 3, porque no emana de la contraparte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el apercibimiento para los documentos que emanan de un tercero? La respuesta hay que buscarla en el artículo 700, para que aprendan. Aquí, a jugar con el código. La respuesta la tienen que encontrar en el artículo 795, número 5, a propósito de las causales de casación. En la forma. Dice, es causal de casación en la forma, número 5, la agregación de los instrumentos presentados por las partes con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda. Entonces, el artículo 795 señala que la forma regular de acompañar los documentos es con citación. La forma regular de acompañar los documentos es con citación. Y con citación, ya saben lo que significa con citación, ¿verdad? Siempre que se ordene o se autorice una diligencia con citación, se entenderá que no puede llevarse a efecto sino pasado 3 días después de la notificación. Es decir, un documento privado que emana de un tercero se debe acompañar con citación porque es la regla general de acuerdo al artículo 795, número 5, y lo repite también el artículo 800 en las causales de casación respecto de las sentencias de juicios ordinarios de menor cuantía y en juicios especiales. Artículo 800, número 2. La agregación del instrumento oportunamente por las partes con citación o bajo ese apercibimiento. Entonces, volviendo acá a estos instrumentos privados que emanan de las partes, plazo para impugnar 6º día, las causales son falta de autenticidad o integridad, y aquí se forma un incidente y el tribunal tiene que resolver este incidente. Entonces, el reconocimiento privado solo opera respecto de los documentos emanados de la contraparte. Si emanan de terceros, para que tenga algún valor el documento acompañado por un tercero, debe venir el tercero al juicio y le vamos a dar el valor de la prueba testimonial. ¿Estamos? La tercera forma de reconocer de reconocimiento judicial de un documento privado es el reconocimiento judicial. Aquí veamos lo que pasa. Reconocimiento expreso, en términos formales y explícitos, yo digo ese documento lo firmé yo. Lo digo en el mismo tribunal, o lo digo en otro tribunal distinto, o lo digo en una escritura pública.
Reconocimiento tácito cuando pasan los 6 días en que el tribunal me dio un espacio para conversar y yo no dije nada. Tercero, el reconocimiento judicial. ¿Cuándo se produce el reconocimiento judicial? Bueno, cuando dentro del plazo de los 6 días yo impugno el documento, como la parte contraria impugna el documento y dice ese documento no es auténtico, no está firmado por mí, esa firma no es mía, está incompleto. ¿Y qué pasa? Se hace un incidente y el tribunal resuelve el incidente en favor de quien presentó el documento diciendo el documento no es falso, sino está íntegro. Así lo dice el artículo 4. Los instrumentos se tendrán por privados, se tendrán por reconocidos cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. ¿Quién tiene la carga de probar la autenticidad del instrumento privado objetado? Es quien lo acompaña. El que lo acompaña afirma al momento de acompañarlo que el documento es verdadero. ¿Ah? El que lo acompaña afirma que el documento es verdadero. ¿Estamos? Esto ya lo pasé recién. Forma de acompañar los instrumentos privados en juicio. Si son instrumentos emanados por terceros, con citación, de acuerdo a lo que dice el artículo 795, número 4, 800, número 2, 348, inciso segundo. Los instrumentos privados que emanan de terceros se acompañan con citación porque es la regla general de acompañar los documentos. Es la regla general de acompañar los documentos al juicio. En cambio, los que emanan de la contraparte, con conocimiento y bajo percibimiento del artículo 346, número 3, esto es 6 días para objetar. Las causales de impugnación ya las vimos, falsedad, no son otorgados en la forma y por las personas que se indica la ley, falta de integridad, no están completos. Vamos ahora al cotejo de letras. Al cotejo de letras. ¿Qué es esto del cotejo de letras? El cotejo de letras es una diligencia que se le solicita al tribunal para precisamente dilucidar si un documento es o no original. Consiste en la confrontación de las letras que hace un perito en virtud de una orden judicial cuando se impugna un instrumento privado o un instrumento público que carezcan de matriz. Recuerden, los documentos que tienen matriz son aquellos en que el original se queda en un registro público. Las partidas de nacimiento, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, el acta de defunción. Esa es la matriz, queda en los registros del registro civil o en las notarías. La inscripción en el conservador de bienes raíces. Eso queda ahí, se llama matriz, está en el libro. Todo lo demás son copias. Ya, pero los contratos también, pues, ¿tienen matriz o no? ¿O son copias? Depende del tipo de contrato, pues, Eduardo. Si el contrato... Respóndame usted. Usted mismo que ya ha venido a todas las clases y hace todas las preguntas. Si usted tiene un contrato de trabajo que lo hizo por escritura privada, por un instrumento privado que le firmó el notario, le puso firmante mí, ¿ese documento es una escritura pública? La autorización de firma no es necesariamente una escritura pública. No, pues, ya lo vimos. Entonces, ese documento completo, el contrato de trabajo firmado por el gerente de LAN con usted, no obstante que está firmado ante notario, ¿es una escritura pública? No, No. ¿Tiene matriz? no debe tener matriz. No tiene matriz. Ay, La compra-venta de un inmueble.
que por ley se hace por escritura pública, y la escritura pública, como usted vio, está otorgada por competente notario e ingresada a su repertorio. ¿Tiene matriz? Sí, es así. Sí, pues. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace el notario cuando firma usted? Se queda con la escritura original y le entrega dos copias. Toda la parte que vende, toda la parte que compra. Y se las vende y se las cobra, no es gratis. ¿Ah? Esa es la matriz, esa es una copia. Esa es una copia auténtica. Pero si usted, Eduardo, le saca una fotocopia y acompaña la fotocopia al tribunal, ¿puede hacerlo? ¿Acompañar la fotocopia? Sí, ¿O sí? sí, sí, puede hacerlo. ¿Tiene el artículo 346 ahí? Sí. Perdón, ¿tiene el artículo 342? Esa fotocopia, ¿cuál es del artículo 342? A ver si los otros compañeros también ayudan. La fotocopia, ¿a qué número alude del 342? Que sea como... ¿Cuál de los? Hay varios, pues. ¿Cuál de los? Esa fotocopia, ¿cuál es? Del 342. Ya. Los otros también pueden ayudar. El número 2. A ver. Porque los otros dice, obtenía sin estos requisitos que no Sí, pues. sean... ¿Usted cree que la fotocopia se obtuvo con algún requisito? ¿O fue una librería y le sacó una fotocopia? ¿O fue a la fotocopiadora de la oficina y le sacó una copia? El número 3. No. Número 3. ¿El número 3? ¿Quién dijo el número 3? Bien, bien, Sigrid, que parece que estamos haciendo clases particulares acá los dos. Bien, sí, pues, el número 3. La copia que le dio el notario cuando usted firmó, y le dijo dos copias para el comprador, dos copias para el vendedor, es del número 2. Ya. Porque está con el notario, está firmado, este testimonio fiel del original. Usted Claro. después le sacó una fotocopia y pasa a ser el número 3. Ya. Denme un segundo, no se vayan. Denme un segundo. Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya. Ya, No ya. se ve el material. No, pero lo saqué pensando, pero ¿entiende la explicación o no? ¿Ahora sí les quedó mejor? Sí, sí. Ya, listo. En verdad, cuando dice requisitos legales, porque la ley establece los requisitos y el notario tuvo que, por ley tiene que hacer esas copias y todo. Y el número 3, porque la fotocopia no tiene un requisito como legal, digámoslo así, para... Exacto, exacto, ya.
Sigamos entonces. Ahí estamos compartiendo la misma materia. ¿Cuál es el valor probatorio de los instrumentos privados entonces? Yo tengo una duda Cuénteme. sobre el cotejo de los documentos electrónicos. Ah, sí, ¿Cómo se pero hace eso? vamos a llegar a los modernos medios electrónicos. Ujú. Pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, si usted acompaña un audio y yo digo, no, esa no es mi voz, ¿qué se armó ahí? Un incidente, Un incidente, falsedad, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a probar que esa voz es mía o no es mía? Me van a tener que hacer un peritaje de voz, ¿sabían? claro. Ujú. Por un Eso son cosas. ingeniero comercial, no, pues ingeniero en audio, algo así. Hay ingeniero en audio. Yo tuve en un juicio, tuve un juicio así. Hay programas eh, que te miden y la tensión de las cuerdas vocales y los matices, etcétera, y tú puedes determinar si era o no la voz de alguien. Lo mismo con un video de una imagen. Dicen, oye, ese no soy yo, o esa imagen es un montaje. También, nuevamente, se presenta y se arma un incidente. Por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, y también o sea, iba más enfocado al tema que se me ocurrió por el tema de la firma electrónica. Es que en la firma electrónica hay norma especial. Hay norma especial. ¿Ya? Por ejemplo, lo vamos a ver en el otro Power que tenemos. Eso está regulado por ley. Hay ciertas firmas que son firmas electrónicas avanzadas. ¿Ya? Firma electrónica avanzada. Cuando usted tiene firma electrónica avanzada, es decir, hay una empresa que certifica que usted ha contratado con firma electrónica avanzada. Hay varias en el mercado que están certificadas por el Ministerio de Economía, entiendo. Usted derechamente cuando firma con firma electrónica, nadie le puede negar la autenticidad del documento. ¿Mm? Y de hecho se pueden extender documentos por escrituras públicas u otros con firma electrónica avanzada porque es como si fuera una firma hecha por usted mismo. Si usted no tiene firma electrónica avanzada, va a tener que hacer los cotejos y vamos a tener que ver si el documento, el peritaje, etc. Eso simplemente, y está en la ley, yo les voy a decir, está en el Power siguiente. ¿Estamos? Claro. Sí, de hecho tienen valores probatorios distintos, parece. Sí, pues, sí está todo en la ley. Claro. ¿Ya? Ya. Vamos para allá entonces, ya nos queda poco. En el cotejo de letras lo que se hace cuando es documento, artículo 344, lo que se busca es comprobar si la letra del documento que se pone en duda es la misma del documento indubitado, o sea, del mismo instrumento. Y lo que hay que buscar es un documento privado que, primero, si es un documento público y tiene matriz, vamos a la matriz. Si no tiene matriz, tenemos que hacer un peritaje. ¿Quién? El perito calígrafo. ¿Mm? La ley establece con qué se efectúa el peritaje caligráfico. ¿A qué le llamamos los documentos indubitados? ¿Mm? Es decir, porque si yo estoy dudando de un documento, tengo que comparar el documento que yo considero dudoso con un documento que no tengo duda, que se llama indubitado. El artículo 352 señala cuáles son documentos que se consideran indubitados, es decir, respecto de los cuales no tenemos dudas y podemos compararlo con el documento que nos aparece dudoso. ¿Ya? Los documentos indubitados son los instrumentos que las partes acepten como tales, es decir, el juez va a aplicar una audiencia y va a decir, o ¿este les parece dudoso? No, ya, con este comparamos. Otro, los instrumentos públicos no tachados. ¿Por qué? Porque en los instrumentos públicos hay presunción de verosimilitud. Es decir, si yo tengo en una escritura pública mi firma, dice yo este garabato que es la firma, ¿m? Pero como está puesto está en la escritura pública hecha por un notario, yo no tengo duda. Y ahora quieren comparar esa firma que yo hice en este documento público con la que yo firmé en el contrato de trabajo, que lo hice en un contrato privado. Entonces, comparo las dos. ¿Por qué? Porque una está en un documento público y alguien dio fe de que esa firma era mía.
¿Estamos? Y también pueden ser indubitados los instrumentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidos conforme al reconocimiento expreso del artículo 346, número 1, o respecto del artículo 346, número 2. Esto es cuando igual declaración de reconocimiento se hizo en un instrumento público o en otro juicio diverso, conforme lo vimos hacia atrás. Entonces, con ese documento que tiene presunción de verosimilitud, yo comparo al dudoso a través de un perito calígrafo y con ese se resuelve el incidente y el juez considera dubitado o no el documento. ¿Mm? ¿Pueden ocuparse otros medios de prueba también? Sí. Por ejemplo, testigos que digan, yo vi cuando él firmó, estábamos en una mesa de negociaciones y todos vimos cómo él firmó el documento y lo guardó el demandado. O podría citarlo a confesar y preguntarle, diga cómo es efectivo y le consta que el documento que se le exhibe fue firmado por usted. Cualquier otro medio de prueba. Porque esto es un incidente. Resuelto el incidente, el tribunal va a tener que resolver si el documento le parece o no original y le va a dar valor conforme a lo que señala esta pauta. Hay que distinguir respecto del valor probatorio de los instrumentos privados si estos emanan de terceros o si estos emanan de las propias partes. Si emanan de las partes, si el documento emana de las partes y no es reconocido, es decir, cuando no es reconocido, cuando dentro del plazo de 6 días se objeta, se produce el incidente y el que presentó el documento no logra probar que el documento era íntegro o era auténtico, el tribunal dice que no tiene valor probatorio. En cambio, si luego del reclamo el que presentó el documento gana el incidente, se tiene por reconocido. Y el valor probatorio de un documento privado que sea tenido por reconocido es el que señala en el artículo 1702 del Código Civil. Tiene el mismo valor probatorio que un instrumento público respecto de quienes lo hubieran reconocido o se hubieran mandado a tener por reconocido. Esto es, hace fe de la fecha en que se dicta, hace fe del hecho de que se firmó, hace el hecho fe de que las declaraciones que se dijeron. Respecto de los documentos emanados de terceros, si el tercero comparece al juicio y lo reconoce, su valor no va a tener valor tanto el documento, sino como la declaración de testimonial, que ya vamos a estudiar cuánto es el valor de cada testimonio. ¿Ya? Lo vamos a empezar a ver el miércoles. Si el tercero no comparece en el juicio, carece de todo valor probatorio. ¿Por qué? Porque emanado un tercero no nos da ninguna fiabilidad de que el documento emanado un tercero no sea un documento prehecho que tenga por objeto burlar la buena fe de las partes. Una cosa importante es determinar la fecha del documento. Es decir, cuándo el documento tiene fecha cierta. Esto es súper importante porque saber cuándo un documento tiene fecha cierta es lo que muchas veces va a determinar
la existencia del mismo o si este tiene valor, ¿verdad? Que es lo bueno de los documentos públicos. Los documentos públicos tienen fecha cierta porque hay un ministro de fe que la certifica. Entonces, ¿desde cuándo, como el instrumento privado no está firmado por un ministro de fe alguno, carecen de fecha cierta, salvo cuando pasan ciertas cosas? Salvo cuando pasan ciertas cosas que están en el artículo 1703 del Código Civil. Y esto es importante para terceros también, porque hay ciertos documentos que pueden tener implicancias para terceros. Si por escritura privada yo vendo un auto, como les decía yo, usted puede comprar un documento un auto por escritura privada, y después el supuesto comprador me lo vende a mí, ese documento con respecto al cual da cuenta de cuando él adquirió el mueble, el auto que me lo vende a mí, ¿es importante para mí? Sí, pues. Porque así la otra parte me puede decir, oiga, usted le compró el auto a una persona que no era el dueño. Momentito, yo tengo aquí este documento. Ese documento no existe. Entonces, ¿desde cuándo adquieren fecha cierta? Para que yo pueda decir, sí sirve. Respecto de terceros, adquiere fecha cierta, vamos a partir por algo más triste, desde el fallecimiento de uno de los suscribientes. Es decir, al menos desde que una de las partes muere, nos asegura que el documento puede haberse hecho desde la fecha de la muerte hacia atrás, nunca hacia adelante, porque las personas que mueren. Entonces, si el sujeto murió el 23 de agosto del 2020, ese documento nunca se pudo haber suscrito el 19 de noviembre de 2020, porque el sujeto se había muerto antes. Entonces adquiere fecha cierta, al menos, de que el documento existe desde el 23 de agosto de 2020, porque es la fecha en que murió una de las personas. También adquiere fecha cierta, conforme lo vimos cuando hablamos de las labores de los notarios, desde que ha sido copiado, más bien protocolizado, en el repertorio de un notario. Es la protocolización. Recuerden, va al final del libro del notario. También adquieren fecha cierta, es decir, sabemos de su existencia desde el momento en que se ha presentado en juicio. ¿Por qué? Porque los tribunales pueden dar fecha cierta de las fechas que se ingresaron al juicio, porque son registros públicos que los lleva un secretario con la obligación de acompañar a la carpeta digital en orden sucesivo y por fecha de todos los documentos que se ingresan al tribunal. ¿Se acuerdan? Entonces, haberse presentado a un juicio y haber ingresado el documento privado a una carpeta digital nos da certeza de la fecha. Nos da certeza de la fecha porque los tribunales debieran funcionar bien en eso. Finalmente hacen fecha cierta desde que cualquier funcionario competente lo haya inventariado, es decir, lo haya hecho alguna descripción del documento en alguno de los registros de aquel funcionario competente. Ya estamos terminando instrumental antigua, así que tengamos paciencia, nos quedan apenas 2 láminas. Les llamo a que pongan atención en su cabeza. Todos hemos tenido alguna vez cerca un almacenero de la esquina, ¿cierto? El almacenero del barrio. Que usted ve cómo él tenía una libretita, iba anotando ciertas obligaciones cuando usted, por ejemplo, compraba al fiado.
mañana le devuelvo el envase, o, ¿sabe? Me faltaron 500 pesos para comprar el kilo de mantequilla, mañana se lo anotó y el señor lo anotaba en la libreta, ¿verdad? Eso pasa mucho. Se llaman, menos coloquialmente y de manera más jurídica, y están descritos así en el Código Civil para que ustedes vean, se llaman los asientos, los registros y papeles domésticos de las personas. Y generalmente pueden ser personas, generalmente son comerciantes, ¿verdad? Esta información se caracteriza por estar destinada a una información de uso del privado, del dueño. Mañana viene la señora y le dice, oiga, usted me debe los 500 pesos de la mantequilla que me compró el martes, ¿se acuerda? Mira, aquí se lo anoté. Y muchas veces, incluso después cuando si había gente más desconfiada, pagaba y le hacía una mosquita al lado como cancelar la obligación, ¿verdad? Bueno, esos documentos quedan en poder de alguien, quedan en poder de la propia persona que los usa. La pregunta es, ¿puede servir estos apuntes para probar algo en juicio? Sí puede valer. Póngase usted que la almacenera lo demanda a usted. Y usted sabe que él en su libretita anotó cancelado. Entonces, ¿a quién? Usted, ese documento, usted, ese asiento lo puede hacer valer en contra de quien lo tiene. En contra de quien lo tiene. No sirve en favor de quien lo tiene, sino que solo sirve en contra de quien lo tiene. Y usted se lo va a pedir al tribunal. ¿Se acuerda que hemos conversado que si los documentos emanan de la parte contraria, usted le puede pedir al tribunal que esa persona exhiba el documento como medida prejudicial o como documento en juicio, según lo que estudiamos la semana pasada? Para que valgan, el artículo 1704 señala lo mismo, que quien los hace valer es una persona distinta a quien lleva los documentos. Hacen prueba solo en contra de la persona que los lleva y no en favor de esta, porque él puede poner que el juez Olave le debe 200.000 pesos y el papel aguanta todo. Entonces solo sirve cuando él me cobre 600 y yo le diga traiga su papelito porque su papelito dice que yo le debo 200, no 600. ¿Se dan cuenta? Siempre estos documentos hacen fe en contra de quien los lleva. Solo hacen fe, como son documentos que están hechos a la rápida y no con las formalidades legales, no son un contrato, uno en la libretita no anda anotando contratos, hacen fe en la medida que aparezcan con toda claridad los hechos que se quieren probar. Es decir, que el 2 de mayo se llevó 10 kilos de carne, se llevó 4 kilos de tomate. ¿Se da cuenta? Ahí es con claridad y que se refiere a esa obligación y no a otra. Profe, y si el documento tiene la firma, no, esa es lo mismo, ¿no es cierto? ¿La firma de quién? De ambas personas. Más fácil si tuviera la firma. Si no tiene la firma sirve igual, porque vamos a tener que hacer el cotejo de letras para ver si esas anotaciones son hechas por parte del almacenero, por ejemplo. Profe, y si me piden así como, ya, yo soy la persona que tiene la libretita porque soy la almacenera y así. Y sé que me van a pedir esa libreta. Entonces, yo la desaparezco y dejo como loco que me estaba diciendo el otro que yo tenía esa libreta. ¿Se acuerdan que el apercibimiento es multa o que usted no puede ocupar la libretita en juicio? ¿Se acuerdan? Esas son a lo más que le llega al legislador. Una multa por no acompañarla o que usted no puede usarla en juicio. Finalmente, su valor probatorio es indivisible. ¿A qué se refiere con indivisible? Profe, ¿y si manipula las cifras de la libretita? ¿Quién la manipula? Es que es difícil, porque recuerde Eduardo, que no la va a ocupar en favor suyo. Estos documentos sirven para la contraria. ¿Verdad? Sí, pues por eso no le creemos, porque precisamente como usted dice, Eduardo, bueno, cualquiera puede anotar lo que quiera en sus propios registros, ¿o no? Entonces, esto es solo interesante si le sirve para la parte contraria. Y ahí es muy difícil que la parte contraria manipule un documento que no es de ellos. ¿Ya? Ya. El último característica es que su valor es indivisible. ¿A qué se refiere? Que,
produce efectos respecto de quien los hace valer, es decir, la parte contraria, pero también sirve al que lleva las cuentas cuando le favorece. ¿Ya? O sea, si la parte contraria está diciendo que la obligación no existe, pero con el documento quiere probar que se pagó la mitad, entonces la obligación sí existía. ¿Me sigue? Si yo digo, claro, la obligación no existe, pero después le pido, mire, tráigame su libreta, y en su libreta está, entonces yo pruebo con esa, me sirve para probar lo que favorece. A eso se refiere con que es indivisible. Finalmente, el artículo 1705 del Código Civil regula las notas escritas o firmadas por el acreedor en una escritura. Usted puede, en una escritura pública, poner a continuación, al margen o al dorso de la escritura, cuestiones por el acreedor. También las puede poner en el duplicado de una escritura. Si es que, y todos esos documentos poder estar en manos del deudor. Si están firmadas por él y están en la misma escritura, tienen valor de escritura pública, según el artículo 1705. Cosa distinta es, y con esto vamos a terminar, las contraescrituras. Si yo en una escritura pública pongo que Juan le debe a Diego 100 millones, Juan reconoce en esa escritura que le debe a Diego 100 millones. Y luego, entre nosotros también Juan y Diego, pero en una escritura privada, decimos que en realidad le debe 10 millones, pero en este caso es una escritura privada. La pregunta es qué valor va a producir esas escrituras o contraescrituras. El artículo 1707 del Código Civil señala: las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en una escritura pública no producirán efecto contra terceros. ¿Por qué no constituyen efecto contra terceros? Porque los terceros no tienen cómo enterarse de una escritura privada. No sabemos quién la hizo, ni cuándo se hizo, ni cómo se hizo. Entonces el legislador desconfía de eso y no le da valor. Dice, tampoco, pero estas eran las escrituras privadas. ¿Qué pasa con las escrituras contraescrituras públicas? Dice el artículo 1707, inciso segundo, tampoco producirán efectos contra terceros las escrituras públicas cuando no se haya tomado razón de su contenido al margen de la matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura o en el traslado en cuya virtud obra el tercero. Fíjense aquí para que aprendan siempre qué significa traslado. Fíjense, está en el inciso segundo del artículo 1707. ¿Qué es eso del traslado? Dijo usted que una vez que era una copia, que había que enviarle una copia. Muy bien, Sigrid. Traslado es una palabra de español antiguo que significa copia. Y ahora lo vamos a entender. Dice, tampoco producen efectos contra terceros las contraescrituras públicas, cuando no se hayan tomado en razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteren con la contraescritura, y de la copia en cuya virtud obra el tercero. La pregunta es, este es el caso. Entre Juan y Pedro, Juan le vende a Pedro una casa. Juan le vende a Pedro una casa, ¿ya? Después, en una escritura pública, al día siguiente, Pedro le vende la casa a Juan, ¿cierto? Juan le había vendido a Pedro, Pedro ahora le vende a Juan. Entonces, pero Diego tiene solo acceso a la primera escritura pública y cree que la casa es de Pedro. Y Pedro ya no es el dueño de la casa porque se la devolvió a Juan, ¿se acuerdan?
Entonces puede él, a él lo están engañando, ¿no? Porque Diego le va a comprar a Pedro una casa pensando en que él es el dueño, pero Pedro no le ha contado que le vendió también por escritura pública la casa de vuelta a Juan. Entonces Diego está siendo engañado y la ley dice, no pues, no. Si usted usted no le avisó en la escritura que tiene Diego, que tuvo en vista para comprarle a usted, esa escritura no le sirve y Diego está con sus derechos a salvo. Está con sus derechos a salvo. Entonces, ¿por qué? Porque se han alterado las disposiciones del contrato primitivo y esto es un atentado contra a la buena fe de las partes, a la buena fe de las partes. Para que valgan las contraescrituras, tienen que tomarse razón de su contenido al margen de la matriz de la primera escritura, al margen de la matriz. Entonces usted va donde el notario y le dice, y le pone una orillita al documento, con fecha tanto, se produjo hacer una contraescritura y se modificó lo establecido en esta. Y si el tercero tuvo acceso a la contraescritura con las anotaciones al margen, ahí él no puede reclamar. ¿Por qué? Porque ya está notificado de que las cosas cambiaron. Pero si no tiene noticia de las contraescrituras, en el fondo lo están engañando y la ley protege la mala fe. Nos queda un ratito, pero vamos a hacer un alto, 5 minutos, para que descansen un rato. Y vamos a los modernos medios de prueba. 5 minutos. Bueno, profe. Ya.
Ya, volvemos. Vamos a tratar vamos a revisar aquí, en estos modernos medios de prueba, básicamente porque, como les digo, el artículo 341 hablaba de instrumentos, está el código hecho en 1851, entonces, o sea, 1860, perdón, no tiene mayores modificaciones en términos de esto, a diferencia de este artículo 323 del Código Procesal Penal. Fíjense lo que dice el artículo 323 del Código Procesal Penal que está aquí. Medios de prueba no regulados expresamente. Podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y en general cualquier medio apto para producir fe. Y el tribunal determinará la forma en que se incorporan, adecuándolo lo más posible al medio de prueba más análogo. Esa norma está en el Código Procesal Penal, está también los proyectos de código nuevo, pero mientras tanto nos rige el artículo 341. Vamos a revisar los documentos fotográficos, las fotocopias, las grabaciones de voz y los documentos electrónicos. El artículo 342 señala lo que hemos conversado. Serán considerados como instrumentos públicos en juicio, y esto ya lo resolvimos en la parte de la clase pasada, las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los 3 días a aquel que se le dio conocimiento de ello. Si bien no habla de fotocopia, lo más lógico es que una copia sea una fotocopia de acuerdo a nuestra tecnología. Más inclusiva es la norma del artículo 422 del Código Orgánico de Tribunales, que habla expresamente de fotocopia. Dicen, las copias podrán ser manuscritas, dactilografiadas, impresas, fotocopiadas, litografiadas o fotograbadas. En ellas deberá expresarse que son testimonio fiel de su original y llevarán la fecha, la firma y el sello del funcionario autorizante. En consecuencia, puede extenderse una copia de escritura pública a través de fotocopia, la que debe ser otorgada por el notario o su subrogante, o también el archivero judicial, porque hemos visto que los notarios mandan cada cierto tiempo los expedientes, sus registros al archivo judicial, que es otro auxiliar de la Administración de Justicia. ¿Puede una fotocopia de una escritura pública darla a otro notario? El artículo 401, número 6, los notarios pueden dar fe, el Código Orgánico de Tribunales señala que los notarios pueden dar fe de ciertos hechos. Y por tanto, recibir una copia, tener la original, una copia original y una copia fotocopiada nomás, y decir, certifico que la fotocopia es idéntica al original que he tenido a la vista y he devuelto al interesado. No transforma a la fotocopia en un documento público, pero sí tiene cabida el certificado, podría ser considerado dentro de lo establecido para determinar la autenticidad de un documento de acuerdo al artículo 346, número 3. Lo mismo pasa con los instrumentos privados. Si fotocopiamos un instrumento privado, tenemos que hacer el cotejo de letra y solucionarlo mediante un incidente. ¿Qué pasa con las grabaciones de la voz? Lo que conversábamos con los compañeros. Se asimila el documento de una grabación de voz a un documento. El timbre de la voz de una persona es un atributo personalísimo de cada persona. Sin embargo, no puede ser otorgado técnicamente un documento, y lo que hay que hacer es agregarlo al proceso a través del valor de una prueba pericial. Es decir, la grabación de la voz, si es objetada, lo que tenemos que hacer es llevarlo
a un peritaje. Y entonces el valor de la grabación va a estar vinculada al valor del peritaje. Al valor del peritaje. Finalmente, ¿qué pasa con los documentos electrónicos? La ley que regula el asunto es la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación, y el decreto supremo 181 del Ministerio de Economía, que establece el reglamento de la ley. Entendemos por firma electrónica a cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permita al receptor de un documento identificar formalmente a su autor. Entonces, un correo electrónico puede tener un documento, un correo electrónico es un documento electrónico, sí, un documento electrónico, sin problema. Entendemos por firma electrónica avanzada aquella certificada, que es lo que le estaba contando en la parte anterior de la clase, aquella certificada por un prestador acreditado que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que él se refiere, permitiendo su detección posterior de cualquier modificación, verificándose la identidad del titular e impidiendo que se desconozca la integridad del documento y su autoría. ¿Se dan cuenta? Que se firma con un algoritmo, por ejemplo, lo que yo como juez ocupo en el tribunal para firmar mis resoluciones, es una especie de pendrive donde están mis datos y esos datos los tiene encriptados un tercero que está certificado. Entonces, cuando yo pongo mis datos, el tercero sabe que soy yo. Y por eso él puede decir, este documento le corresponde al magistrado Olave. Muchas empresas contratan empresas certificadas por el Ministerio de Economía para hacer sus documentos de firma electrónica. Así las cosas, puede distinguirse tres tipos de documentos electrónicos. Documentos electrónicos que no contengan firma. Estos son los simples correos electrónicos, que es lo que hemos conversado con el compañero en la parte anterior de la clase. Un correo electrónico es un documento que no tiene firma. Otros documentos electrónicos que contienen firma electrónica simple, es decir, usted puede haber generado en su computador un grafema y estamparlo en el documento. Esa es firma electrónica simple. Las partes de común acuerdo pactan una determinada firma electrónica y es convención entre las partes. Las partes le dan valor. Y finalmente, las firmas electrónicas avanzadas, que son aquellas en las que interviene un certificador o prestador de servicios certificados, que es una persona jurídica nacional o extranjera acreditada en la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, la que emite un certificado de firma electrónica. Eso está en la ley 19.799. Y por tanto, los actos de contrato otorgados por estas personas por medio de firma electrónica serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los que están celebrados en soporte de papel. Y por tanto, se considera una firma manuscrita para todos los efectos originales. Los documentos electrónicos que tengan calidad de instrumento público deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada. Es decir, mediante firma electrónica simple, es decir, aquella que no está certificada por empresa alguna, no sirve para firmar un documento público. ¿Cuál es el valor probatorio de acuerdo al artículo 5 de esta ley? Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público y se encontraren suscritos mediante firma electrónica avanzada, plena prueba, se aplican las reglas generales. ¿Por qué? Porque este tercero certificado ante el Ministerio de Economía nos da presunción de verosimilitud. Pero los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento privado, suscritos mediante firma electrónica simple o que no contengan firma electrónica alguna,
para poseer valor probatorio hay que aplicar las reglas generales del artículo 346 que ya hemos visto. Usted va a acompañar el correo electrónico y la contraparte le puede decir ese correo electrónico no es de mi casilla, no es el mío, etcétera, y usted se va a formar un incidente y ese incidente usted lo va a tener que resolver conforme a las reglas generales, trayendo pruebas de que el documento fue emitido por la parte contraria. Si no, no va a poder probar que ese documento es propio, era de la contraparte. Con eso terminamos la prueba documental. Ojalá que les esté yendo bien en sus pruebas. Nos vemos el próximo miércoles con testimonial y confesional. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Que esté muy bien, hasta luego. Profe, tengo una pregunta Sí. sobre un correo que le mandé. No sé si le habrá llegado. Sobre la primera prueba. ¿Su Se lo mandé nombre? hace como 2 semanas. Sí, lo perdí. ¿Su nombre? Benjamín Venegas. Ya, Benjamín.